Muy buen día tengan todos ustedes, auditorio. El día de hoy estamos en una nueva entrevista. Hoy, bueno, primero que nada se me andaba olvidando presentarme. Mi nombre es Gustavo Arzola Quintana. Muchos de ustedes ya me conocen, auditorio. Los que no, pues les comento. Soy psicólogo, no soy comunicólogo como el Tibio Muñoz pensó que era. Me dedico a hacer entrevistas porque me llama mucho la atención estas historias que tienen distintas personas respecto a la natación. Por esas situaciones que empecé a hacer estas entrevistas. Y bueno, ya sin más explicaciones, les presento a nuestro invitado, Akenatón. Akenatón, preséntate tú, por favor. Ya, ¿Cómo ya estás, está. Gustavo? Muy bien. Bien, pues gracias por la invitación. Un saludo cordial a tu auditorio. Y bueno, qué gusto que haya iniciativas como esta, ¿no? Para eh, difundir cosas positivas, ¿no? Entre tanto caos ahora en el mundo, bueno, siempre se agradecen cosas positivas, cosas que aporten. Y digo, me parece una muy buena iniciativa esto de comunicar y sobre todo un deporte que pues, los apasionados de esto pues, nos encanta, ¿no? Todo el tiempo estar inmersos en lo que es la natación. Y bueno, yo soy eh, entrenador de natación de alto rendimiento, de pentatlón moderno. También he hecho algunas cosas como academia, información, alguna parte que he trabajado con evaluación del rendimiento, investigación, pero bueno, todo vinculado a las ciencias del deporte, ¿no? Muy bien. Primero que nada, déjame darle crédito a la persona encargada de esta entrevista, bueno, a la que nos facilitó los medios. Vianey Curiel, platicando con ella, le comentaba que andaba buscando personas para entrevistar relacionadas con la natación y me pasó el contacto de Akenatón. Entonces ya acordamos fecha y pues aquí estamos. Vamos a empezar con esto último que estás refiriendo, Akenatón. Son muchas las cosas que has hecho, academia, pentatlón, natación, evaluación. Cuando tú y yo nos comunicamos, mencionaste de manera principal la investigación. Cuéntanos un poquito de esto de la investigación. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Eh, Mira, en el campo de investigación, como pues yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, carecemos, ¿no? Totalmente aquí en el país, carecemos de estos trabajos de investigación como tal en el área de las ciencias del deporte. De hecho, el área de las ciencias del deporte es un área que se abordaba muy poco últimamente, los últimos, no sé, 8 o 5 años se ha estado desarrollando más y ya puedes ver en muchos estados de la República universidades que cuentan con licenciaturas, con especializaciones en ciencias del deporte, lo cual es muy bueno porque se puede generar una red, digamos, que vincule a la gente de estas áreas del deporte, no solo en el aspecto técnico propiamente, porque en ese, pues creo que no tenemos problema, la gente hace deporte, la gente que está interesada está inmersa en el deporte. En el caso de la natación, yo creo que es de los deportes con mayor matrícula en el país, donde más gente practica de manera sistemática, de manera competitiva, de manera recreativa esta actividad física. Pero bien, en el aspecto de lo académico, la parte de investigación, nosotros no tenemos desarrollado nada, ¿no? Entonces, normalmente la información que conseguimos como entrenadores, como formadores, como mismos deportistas interesados por su carrera deportiva o cómo se pueden vincular de otros lugares, ¿no? Parecidas, otras diferentes. Entonces, sí, creo que es un área donde estamos muy escasos
empecé a hacer como, digamos, una compilación de datos que yo sentía eran interesantes a futuro, que yo fuera realizando, ¿no? Desde los inicios de los entrenamientos, ir tomando notas, ir tomando datos de la evolución de los deportistas. Posteriormente me empapé un poquito más ya en las ciencias del deporte, estudié una maestría en alto rendimiento deportivo. Entonces ahí es cuando ya de manera más formal, digamos, empecé a revisar y a aprovechar un poco de los trabajos que había hecho anteriormente y revisar la investigación, porque hay una cosa muy interesante que no sé si sea, bueno, por plática con algunos otros entrenadores no es una percepción mía, pero sí es una particularidad muy propia del deporte que en el área de las ciencias del deporte, de la investigación, a diferencia de otras áreas donde tú puedes investigar, obtener un resultado, generarte a partir de hipótesis, ideas y llegar a obtener conclusiones. Si bien en el deporte se puede tomar este tipo de investigación, muchas veces resulta irrelevante cuando no es directamente aplicable en el resultado deportivo. Aquí es como que la parte donde se tiene que vincular mucho en la investigación, no solo la parte muy teórica, muy académica, sino se tiene que vincular todas las áreas que intervienen en el deporte para poder llevar a cabo una investigación que sea, no digamos real, porque puedes hacer cualquier cosa real, pero que sea muy aplicable a lo que le interesa al deporte y es obtener el resultado, ¿no? Si a lo mejor puedes hacerte una super investigación, tomar datos, tomar muchísimos parámetros, encontrar una teoría que tú te generas y llegar a unas conclusiones a partir de algún sector de población. Pero bueno, al final, si esto no te aporta resultados en el día a día como profesional del deporte, hablo en el caso concreto ya del deportista y entrenador, de poco te sirve, ¿no? Más que como meramente ilustrativo, cuando no está vinculado con la realidad y con la obtención del resultado. Entonces, la parte que a mí me ha gustado llevar a cabo y que aproveché algún tiempo que estuve vinculado en lo académico y me ayudaba, me retroalimentaba la charla con los estudiantes de licenciatura en deporte, era incluir esta parte del aterrizar todo ese bagaje, conocimiento científico que hay por ahí en el momento real de preparación de los deportistas y en la consecución de resultados tangibles, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte es donde algunas potencias deportivas nosotros vemos que lucen mucho y es precisamente por ese trabajo que hacen de llevar a cabo una investigación, pero llevar una investigación muy dirigida y muy aplicable. Entonces, a mí la parte que me gusta es esto, estar revisando posibles formas de mejora de los deportistas, revisar nuevos sistemas de entrenamiento, revisar lo que hay en la actualidad en el mundo, tomar las bases de lo que había y también corroborarlo con los datos que voy teniendo a través de los años para ir generando una propuesta real de aplicación de estos conocimientos. Durante bastante tiempo, una ventaja que tenía es que he estado vinculado de manera muy profunda o no tanto dependiendo la etapa en que me he encontrado, pero con
con áreas de laboratorio de desempeño físico, donde se puede contar con equipos para poder hacer mediciones. Entonces, sí he logrado conseguir variables importantes como mediciones de lactato, que bueno, ya a lo mejor el mundo ya está demasiado tocado, pero algunas otras cosas como saturaciones de oxígeno, como alcalinidad de la sangre en los deportistas. Entonces, hay algunos parámetros, digamos, las mismas enzimas que, aunque se conoce muchísimo y desde hace muchos años, siguen siendo parámetros muy, muy reales, muy fiables, siempre que los puedes vincular con el aspecto real del entrenamiento. Es decir, no solo durante un periodo que tú defines de investigación, a lo mejor, que dices, bueno, voy a investigar qué pasa con el factor biológico que interviene en el entrenamiento, enzimas, vamos a ver, y a lo mejor 6 meses me hago una investigación, sujetos con este tipo de entrenamiento, sujetos con este tipo, más o menos las características de los sujetos. Yo he preferido un poquito más las investigaciones no tan transversales, sino longitudinales, que a lo mejor me han permitido a través de 5, 8, 10 años seguir al mismo deportista, cómo va comportándose, sus parámetros, medir, qué puedo medir en ese momento y ir llegando a conclusiones que muchas veces te das cuenta que sí hay una generalidad, pero también encuentras muchas veces la excepción a la regla, ¿no? Y también es lo interesante de la ciencia del deporte, que no siempre las cosas van a ser tan estrictas ni tan certeras como muchos de los experimentos de laboratorio, por el simple hecho de que no estás en un laboratorio, sino estás en un ambiente real donde influyen muchísimos factores externos al deportista que no puedes controlar totalmente. Puedes medir muchos, puedes intuir otros, pero no puedes controlar. Hacer un ambiente controlado no se puede en el deporte, porque sería sacarlo del medio y es hacer otro experimento diferente. Entonces, este aspecto que a mí me ha gustado a lo largo de los años, estar sistemáticamente realizando, tuve la oportunidad de vincularme con algunos otra gente de deporte, no solo de México, sino sobre todo de otros lados del mundo, que me ayudaron mucho a esta parte de encontrar esa manera de poder dar un seguimiento, de poder dar darte un panorama un poquito más grande de qué tantas posibilidades tienes en el... Sí, una parte, un aspecto que no se toca mucho, que no es muy común en nuestro país, sobre todo, culturas latinoamericanas. Cada vez se está intentando más. Ahora con este tema de la pandemia, que todo el mundo estamos metidos ahí en Zoom, en distintas redes, en distintos, revisando distintas temáticas, pues ha habido un intercambio bastante interesante de muchos colegas de varios lados. Hay muchas cosas de lo que dices que son muy interesantes. Me voy a detener en esto que hablas de cuando tuviste la oportunidad de estar en la academia, que en la academia te permitió aterrizar todos estos temas que has estado revisando o en ese momento estabas revisando. Yo te quiero preguntar acerca de esto. ¿En qué parte, o más bien, cómo se puede difundir esta información que tú estás obteniendo? Si la has difundido y si no la has difundido, ¿cómo podrías difundirla? Sí, mira, sobre todo la comunicación de esto, mucho he tenido oportunidad de estar en varios eventos
sobre cultura física y deporte, congresos, o me han invitado a algunas universidades, por ahí, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, por ahí, a hacer algunas conferencias donde se abordan diferentes temáticas de esto que te digo, y entonces cada una de esas temáticas me gusta abordarla desde todo, con la perspectiva de la experiencia que he tenido en el campo, ¿no? Esto que te decía, en la academia me servía mucho porque yo siempre había notado esta falta de vinculación entre lo académico en las ciencias del deporte, que se quedaba como en un nivel solamente, es decir, como que en el espacio teórico, pero luego los que eran un poco teóricos no accedían al área técnica realmente, ¿no? Y luego los que estaban en el área técnica, pues era gente que muchos de ellos no tenían la formación académica, entonces ellos estaban por su lado, tirando de un lado. Lo que yo me di cuenta es que se necesitaba formar personas que pudieran entender esta vinculación, ¿no? Y es algo de lo que me di a la tarea, más o menos en el tiempo que estuve en la parte académica, de instruirles, ¿no? Cómo poder vincular, que todo lo que veíamos en los libros era interesante, era muy necesario tener esa soporte teórico, pero que si tú no lo puedes aplicar al día a día en el deporte, y luego te vas un poquito más allá, ya en el deporte de alto rendimiento, que ha sido mucho el área en la que yo he estado inmerso estos últimos años. Entonces, es donde ya no había una vinculación, porque el entrenador de alto rendimiento, bueno, tenía el resultado, y entonces si alguien teórico se acercaba como que revisar sus programas, se encuentran en una disyuntiva muy grande, porque por un lado el teórico dice, no, es que el profe que está haciendo esto en esta área no lo está haciendo bien de acuerdo a la teoría y esto, y el profe que está haciendo esto dice, bueno, pero yo he tenido el resultado, y tú has leído los libros, hablamos de quién tiene la razón. Entonces esta desvinculación que había es algo que me gustaba hacer mucho énfasis, decir, ustedes van a egresar, van a tener pues realmente una formación académica, pero desde ese momento que están ahí, tienen que estar vinculados con la realidad, no pueden estar desvinculados y sentir que al menos en el área deportiva va a venir solamente. Me dio gusto que algunas de las generaciones que egresaron logran incorporarse de manera mucho más fácil al campo del deporte de alto rendimiento, y abordando de otra perspectiva, de realmente estar inmersos en el deporte o en la especialización que querían tomar, el camino que querían tomar al deporte. Y creo que eso ha servido de generar una pequeña red que va sirviendo transmitir este tipo de, digamos, de manera de ver las cosas, o de abordar el deporte desde ese punto de vista. Te comento, Akenatón, yo doy clases en una universidad, estoy en esta onda académica, soy nadador, me considero nadador, aunque ya tengo un rato que no nado, pero yo, de hecho, la materia que estoy dando con estos chicos de la carrera de Educación Física y Deportes es natación. Y yo les hago mucho hincapié en esta cuestión de que no se queden con lo que le dice el profesor, sino que vayan más allá. Entonces, ahorita en esto que estás mencionando, me llama mucho la atención nuestra labor de generar como esa chispa de que los chavos tengan más incentivo por indagar, porque muchas veces, como te digo, se quedan con lo que el profesor les da. Y eso me lleva a lo siguiente. Así como yo veo eso en mis alumnos, yo soy de la idea, a lo mejor es errónea mi idea, pero yo soy de la idea de que muchos entrenadores se quedan nada más con lo que su experiencia les ha dado y no se abren a otras posibilidades como lo es la investigación. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros o las personas que están haciendo investigación en un deporte en específico generar que el entrenador se interese por desarrollar él mismo la investigación dentro de su desempeño?
Mira, esto es algo, te diría, a lo mejor de entrada parece complicado por eso que dices, que a veces se piensa que hay una barrera muy marcada y que a lo mejor muchas veces tiene que ver con el temor del entrenador, de no abrirse y decir, creo que hay cosas que me pueden aportar, sino yo ya llevo 30 años, 40 años en el campo y entonces siento que si yo me abro un poquito hacia otras nuevas ideas, como que estoy concediendo que camine erróneamente, ¿no? Y puede pasar mucho, sobre todo, a lo mejor es algo también generacional de algunos entrenadores que de plano piensan que pues tiene que ser así, ¿no? Solamente lo que capturas en la experiencia de los años es lo que te va a aportar. Pero también, si lo vemos del otro lado, también hay que ver como el ser empático con ese entrenador, ¿no? Y decir, bueno, yo ya llevo 40 años haciendo estas cosas, yo ya experimenté cosas, yo ya intenté cosas y ahora me vienes a decir tú, académico, que porque llevas unos cuantos años de formación, ya sabes y vas a saber más que yo las cosas. Y entonces, como que se empieza a generar ese choque, que es el que yo te decía, yo notaba que se tenía que integrar de alguna manera. Yo la manera que veo de que se puede vincular esto y que me ha dado resultado en algunas ocasiones, es que tenemos que acercar los que tenemos a la mano ese conocimiento, esa investigación, ese, digamos, esa estructura formal de conocimiento, para transmitirla, hay que generarles la inquietud, la necesidad de absorber eso, pero a partir de que ellos vean una verdadera aplicación tangible de eso. Es decir, si tú agarras a un grupo de entrenadores que no vengan del área académica, pero que pueden ser muy buenos, ¿no? Que hay gente muy, muy valiosa que se formó a través de los años sin esto y lo ha hecho de manera, algunos investigando por su parte, algunas soportes, pero tú tomas un grupo y entonces buscas la manera de ver cuáles son las necesidades que tienen concretamente. Y las necesidades son muy claras del entrenador. Yo quiero tener un mejor resultado. Entonces, cuando el aspecto teórico, es decir, yo, por ejemplo, cuando tengo una academia para, en lo personal, una academia de formación para entrenadores, no del lado académico, sino que realizamos con algunos colegas cursos, porque vimos esta parte que muchos no querían la educación formal, pero sí requerían de conocimiento y sí les importaba, pero siempre y cuando tú les aportaras cosas que ellos al día a día lo van a necesitar. Entonces, cuando tú los tomas y les empiezas a hablar, a exponer, a transmitir alguna idea, algún conocimiento, alguna formación, siempre es vinculándolo con el día a día que tiene y con la necesidad en concreto de ese sector. Si yo voy con un grupo de entrenadores de alto rendimiento, lo que a ellos les interesa, en el caso de nosotros en la natación, mejorar marcas, ¿no? Porque mejorando marcas, pues consigues mejores posiciones, consigues llegar a los selectivos y consigues ascender a mejores eventos. Entonces, lo concreto es mejorar marcas, es decir, aumentar la velocidad de nado. Pero si tú llegas con un soporte muy, 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 muy técnico desde el aspecto académico, va a ser difícil. Pero si tú llegas y te vinculas con ellos como que, a ver, lo que vamos a revisar es cómo vamos a mejorar la marca en estas pruebas. Y entonces generas la necesidad en ese momento, a ver qué es lo que necesita. Empiezas tú a hacer los que tengan esa reflexión cuando
haces que alguien tenga esa reflexión, él mismo se va buscando la solución, empieza a buscar las ideas y entonces se va dando cuenta que esas ideas le piden conocimientos nuevos, conocimientos extras que le van a ayudar a resolver un rompecabezas. Pero tú le generas eso, le pones como que tenemos más o menos la solución al problema que tienes, ahora te genero la duda de cómo tú te vas a ir dando cuenta, obviamente cuando lo vas guiando en la parte académica o formativa o incluso hasta de colegas suele pasar que te haces charlas y yo he tenido charlas de una noche de compañeros de selección nacional donde aprendemos muchísimo, ¿no? Entre nosotros. Por lo mismo, porque vas compartiendo ese conocimiento, pero de una manera que sea aplicable, como que, ¿qué te está resultando con esto? Ok, a mí me resulta esto, pero pues yo lo estoy aplicando por este razonamiento, ¿no? Que no es solamente porque salió la casualidad, sino bueno, encontré que este sistema es el que más le resulta a estas edades, este tipo de trabajo es el que más me sirve para este tipo de deportista, sea fondista, sea semifondista, etcétera. Entonces, ya cuando poco a poco se va haciendo inmerso, la gente solita va empezando a buscar un poquito más, se vuelve un poquito más receptiva y empieza a buscar más ese conocimiento porque ve que no es agresivo. Y además, yo creo que tiene que ser la vinculación a través de gente que habla el mismo idioma. Es decir, que está metido. Si yo me fuera solo al lado académico, que es algo que nunca pensé por lo mismo, porque dije, me puede pasar el mismo problema que he detectado toda la vida, que es, me voy de un solo lado y dejo de estar en la realidad y en las necesidades reales. Pero entonces, cuando hablo del lado de decir, bueno, ok, yo también tengo esto y yo tengo estas necesidades, tengo estos problemas para mejorar a mi deportista, estoy buscando por estos medios, pero estoy consiguiendo resolverlo por estos aspectos. Entonces, ahí es como que tienes mucho más credibilidad porque dices, ok, ese conocimiento que, que él está manejando está funcionando realmente porque está siendo aplicado. Yo lo estoy viendo tangiblemente que le está funcionando en algunas cosas, ¿no? Entonces creo que ahí se empieza a generar este, ese puente entre lo que pareciera a veces dos mundos, y que además todos queremos tirar para el mismo, pero que a veces nos cuesta trabajo saber cómo hacerlos que los dos transiten por ese puente sin querer chocar, ¿no? Saber que uno puede pasar y el otro puede pasar a uno y al otro lado sin que una u otra cosa demerite nada. Entonces, creo que es una de las maneras que yo he encontrado en muchos de los casos de poder conseguir esta apertura este, de las, tanto de un lado como del otro, como del que eh, está requiriendo un conocimiento más enriquecedor, más formal, como del lado de la gente que está investigando, que está desarrollando y también quiere aportar eso, y a veces cuesta porque nadie quiere ser receptivo de ese conocimiento, ¿no? Entonces ya cuando los enlazas, los vinculas, creo que tal vez no es tan rápido, pero es un buen camino para ir generando unas buenas brechas de contacto entre eso, ¿no? Voy a retomar otra vez lo académico, pero ahora desde las universidades, porque esto que voy a retomar tiene que ver con esto, con esta pregunta que te hice. Las universidades son muy importantes para la difusión y en este caso hablamos de carreras como cultura física, educación física, que es muy importante que los chavos sepan lo que están haciendo y no nada más que sea, lo estoy haciendo porque a mí me lo enseñaron. ¿Cómo hacer para que las universidades vean la importancia que tiene esta cuestión de la investigación? Porque lamentablemente muchas universidades están yendo por otra parte que no es tanto el desarrollo de habilidades, sino por otras cuestiones. ¿Cómo poder hacer
que las universidades se involucren con el desarrollo del deporte a nivel de investigación y avances. Bueno, esa parte que tocas es bien importante porque, como te decía, ha habido una mejoría en el aspecto con las ciencias del deporte, alguna formación relacionada con las ciencias del deporte, que a lo mejor hace 20 años era súper difícil que encontraras universidades que se interesaran tan solo por la temática, ¿no? Es decir, deporte pues, era el recreativo del complementario que da la universidad a los estudiantes, como aspectos culturales y eso de formación complementaria, pero no como una rama del conocimiento. Ahora se ha abierto un poco más ese campo y creo que ha sido gran parte por la demanda de este tipo de profesionales en el campo. Ahora bien, lo difícil allí en las universidades es sobre todo convencerlos, ¿no? Porque pues tienen una idea y tienen un presupuesto muy limitado y entonces cuando hablas de investigación pues siempre parece que pues que necesitas sí muchísimo dinero y o sea, obviamente la investigación requiere mucho dinero, pero también no podemos nosotros querer iniciar algo del 0 al 10 en un paso, ¿no? Es decir, sabemos cuáles son los ideales para investigación y sabemos que en nuestro país no los tiene, pero en ningún área. Ahora, cuanto menos en el área deportiva, nos bajamos y dices, bueno, pues que va a haber para investigación, pero va a haber en el área médica, en el área de ingeniería, en otras áreas que son ya muy marcadas en nuestro país y en las universidades mismas, ¿no? Entonces, creo que la gran labor que tenemos, la gente que estamos en esto, es acercar de una manera tangible y sutil la investigación sin ser tan, pues no sé si quepa la palabra, pero sin ser tan explícitos. Tratar de hacer investigación sin decir que vas a hacer investigación, ¿sabes? Porque desde el momento que tú pides un proyecto para hacer investigación, te van a decir que no. De entrada, por el dinero, por lo que sea. Si tú dices, no, es que es un poco más barato, no sé, te van a decir que no, de entrada, porque no se quieren meter en complicaciones de todo eso. Pero entonces, si tú desarrollas proyectos que tienen que ver con la investigación de una manera primero, muy baja, digamos, donde sí son proyectos de formación para desarrollar habilidades a lo mejor. Ok, entonces tengo una semana o un concurso de emprendimiento en el área deportiva. Y a lo mejor les gusta más la palabra emprendimiento, ¿no? Y dice, caray, sí, estamos siendo emprendedores, ok. Y entonces lo que estás haciendo es, por un lado, estás fomentando que investigue tus alumnos, la gente que está en formación, investigue para desarrollar algo, porque bien le pedirá las características, ¿no? De innovación, de que sea útil, aplicable. Está haciendo ya una investigación, pero por otro lado, no lo está haciendo tan invasivo con el área administrativa que le cuesta tanto trabajo abrir la cartera para ese tipo de cosas. Pero entonces va a decir, ok, esto está bien, es una semana o es un concurso, estamos haciendo difusión, estamos haciendo cosas innovadoras, bueno, está bien. Al final de cuentas, estás metiendo un poco el aspecto de investigación. Y yo creo que empiezas con un paso así, si se va dando resultados, vas ganando terreno, ¿no? Es como en el competencia, pues empiezas en un nivel y tú te vas haciendo a través de los años, abriendo el camino, abriendo la brecha y ganando ese terreno hasta que te vas colocando en las posiciones correctas, ¿no? Cuando empiezas tu vida deportiva, pues tu sueño es llegar a las finales, pero difícilmente vas a estar en las finales, a lo que seas un
súper talento que de aprender te vayas a una final. Pero si no, sabes que todos los deportistas llevan un proceso de varios años hasta llegar a consolidarse, ¿no? Y cuando ya los ves, dices, "Ay, está impresionante, todo el tiempo están las finales, pero tuvo un proceso, no dice brinco, ¿no?". Entonces, igual yo creo que esto en la investigación, nosotros estamos en cero, estamos en aprender cosas porque todavía no se acepta completamente, no se abre, y entonces no podemos ser tan disruptivos y entrar y decir, es que ocupo un laboratorio, ocupo, que lo ocuparíamos, ¿no? Pero dices eso y de entrada es no. Entonces te ganas uno. Ah, me voy ganando las posiciones. Empiezo con este proyecto, al otro hago otro proyecto, al otro hago un proyecto que vincule más universidades, al otro ya hago a lo mejor un congreso que es el pretexto y donde yo presento ya investigaciones. Algo que me gusta mucho que se hace en Europa en las universidades es la comunicación. Es decir, aquí a veces ponemos te digo, esa barrera de, a ver, los que estamos aquí arriba, solo somos los que tenemos el conocimiento, ¿no? Y los que están en formación, pues están aprendiendo, pero ellos no tienen conocimiento hasta que terminen, tengan una titulación, tengan tantas cosas, y entonces ya pueden decir que tienen conocimiento, mientras no. Y allá me gusta mucho que hay eventos grandes de congresos donde sí, pues, tienes expositores de una talla muy importante, donde tú vas y vas a aprender realmente de esa gente, pero donde los estudiantes es su foro, donde ellos le llaman comunicación, no dicen ni siquiera como voy a hacer una presentación, voy a hacer la comunicación de una investigación o de un proyecto, ¿no? Ni siquiera a lo mejor tan riguroso como que digas, investigó algo, llegó hasta... Y entonces te das cuenta como le ponen muchas ganas y muchos de esos proyectos dicen, no, eso ya es investigación fuerte y todavía le están llamando como algo muy sencillo de comunicación, pero tienen como ese foro y esa posibilidad de que saben que si hacen algo, por muy pequeño que sea, tiene la posibilidad de ser visto y reconocido, a lo mejor por un sector pequeño o grande, pero tienes el reconocimiento, ya tienes un aliciente de decir, ok, ya estoy comunicando lo que hago, ¿no? Ya estoy dando a conocer, yo me involucré 5 o 6 meses, un año en hacer esto, en obtener ciertos parámetros, en obtener datos, en hacer unas hipótesis, hacer conjeturas, y al final, pues me encuentro esto, que sí hay gente que aprecia lo que hago, ¿no? Y a lo mejor con que tú siendo empático, dices, si yo cuando era joven hubiera habido cosas de estas y con una persona que le interesara, cuando yo hiciera algo y comunicara, a ver cómo hizo esto, y yo creo que ya salías triunfante como que esa. O sea, a alguien le importó lo que metí en los libros, pero pasa que a veces te metías cosas y cosas de los libros que a veces ni el profesor lo iba a revisar, porque lo iba a almacenar por ahí y decir, ah, ok, sí, bien, aprobado, apto, no apto, y te quedas con como que falta de emoción de lo que hiciste funcionó para algo que no sea para recopilar información, porque a veces parece que la investigación muchas veces en México es una recopilación. Y entonces dice, o sea, una investigación grande y no sé qué, es recopilar de 60 libros, recopilar información, recopilar cosas que hicieron otros, ¿no? No estás hablando, a lo mejor vale más una cosa que tú haces muy pequeñita, muy bajita, pero que es tuya y que es aplicable tangible en este punto, en el sector donde tú estás, en el área donde tú estás, a lo mejor hasta en el club donde tú estás nadando, es aplicable para ese sector y ya estás haciendo una investigación. Pero entonces, pues mucho es el miedo de decir, bueno, es que si yo hago algo y digo esto, todo el mundo me va a ir a linchar porque digo que es investigación. Digo, hay investigación seria, uno sabe dónde la busca, cosas que se ven en el mundo, sí, claro, pero por algo se tiene que empezar y no podemos empezar. Yo insisto, en un país donde estamos en el 0, no podemos querer correr al 10 sin hacer que nuestros deportistas vayan haciendo. No queremos ser finalistas cuando nuestros deportistas apenas están comenzando a aprender a nadar crawl, ¿no? Hay que
llevarlos paso a paso y seguramente que en algún punto estaremos, mientras estemos mejor, cada vez un pasito más arriba, pues va a ser bueno. A lo mejor no es la panacea, pero un paso adelante siempre es mejor que estar en el mismo lugar estático, ¿no? Akenatón, cuéntanos un poquito cómo te interesaste por esta cuestión de ir más allá de lo que estabas viendo en la alberca. ¿Cómo apareció esta necesidad, yo voy a llamar necesidad, esta necesidad de conocer más? Y, pues mira, siempre he sido muy, muy curioso, y me ha gustado mucho todo el tiempo estar como recibiendo conocimientos, ¿no? Y viendo cosas aplicables, pero siempre cuando lo veo y en retrospectiva lo analizo, siempre me ha gustado el conocimiento que puedo aplicar tangiblemente. Entonces, me acuerdo que siempre yo estudiando veía como que si abordaba una temática nueva, algo, lo revisaba desde un punto de vista que decía, esto me sirve para este aspecto de mi vida, o esto es aplicable para esto. Cualquier cosa que tú quieras, ¿no? Y entonces me interesaba mucho. Cuando yo empecé a estudiar como formalmente para ser entrenador, vi que había que era un mundo más grande de conocimiento que lo que tienes cuando eres solamente deportista, que cuando estás simplemente como entrenador desde el lado de la experiencia. Entonces hay un mundo grande que tienes ahí para explorar. Pero después me di cuenta que este mundo lo vas cubriendo y se va volviendo escaso, se volvía escaso. Y cuando el conocimiento que parecía tan innovador empezaba ya a volverse, no eso, innovador, sino más común, que me surgían más necesidades, sobre todo como entrenador, de decir, ok, esto sí lo dicen los libros, pero hay cosas que no pasan en la realidad, esto lo encuentras en el libro muy genérico, pero en la alberca no está pasando esto, ¿no? Hay un punto donde hay otras cosas, hay otras variantes que no y que no estamos teniendo nosotros a la mano. Y entonces fue cuando empecé yo a estar buscándole. Me hice como complemento de entrenador, me estudié una ingeniería en bioquímica para saber, porque quería aplicar un proyecto así de desarrollo de velocidad y entonces como que ocupaba esos conocimientos más profundos de saber qué pasaba y cómo lo podía yo aplicar al deporte sin tener que usar lo que ya había porque se me hacía que era muy superficial, ¿no? Y que había cosas más profundas. Entonces empecé a revisar, a vincular conocimientos unos con otros, y me empezó a dar más curiosidad, pero también vi que sí eran aplicables, o sea que me estaba resultando el estar adquiriendo nuevas herramientas, sacando mis propias conclusiones y aplicando eso para desarrollar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y eso me ayudó a querer tener esa iniciativa, ¿no? Y después tuve la posibilidad, te digo, de decidirme en una parte de mi vida por irme a estudiar una maestría en alto rendimiento deportivo. Y entonces me di cuenta que no estaba en lo equivocado, que había un conocimiento muy grande que a lo mejor nos tarda muchísimo en llegar a nosotros, esto que no está muy bien a veces definido. Había un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando vas viendo todo eso, pues te empieza a interesar. Después estuve vinculado un buen tiempo con trabajos en lo particular de un centro de análisis y diagnóstico de rendimiento deportivo. Y entonces ahí todo lo que ya tenía de ese conocimiento teórico me sirvió para estarlo aplicando y tomar parámetros reales, ¿no? Y hacer propuestas reales, diagnósticos reales de atletas
y además que en el laboratorio veíamos muchísimos atletas, ¿no? O sea, toda la semana teníamos muchísimos atletas ahí, entonces lo que podías tomar de información y lo que podías ir tú haciéndote esas, esa visión de cómo realmente los procesos que tú creías se daban o no se daban en el deporte, pues eso me hizo ir caminando sobre ese sentido, ¿no? Y entonces ya de manera sistémica en mi vida cotidiana siempre tengo esa necesidad de, si empieza un proyecto nuevo, tener esa parte de, de investigar por ahí qué es lo que hay novedoso que puedo aplicar o que se puede renovar, ¿no? De esas que... Algo que también aprendí mucho es guardar información. Es decir, a lo mejor esto hoy no sirve, ¿no? Un parámetro que tomes, pero lo tienes guardado a lo largo de los años. Pero a lo mejor ahí llega algún instrumental nuevo, alguna tecnología nueva que te permite utilizar esos datos para encontrar nuevas soluciones a problemas que a lo mejor ni te imaginas en este momento y en 10 años puede que sirva. Entonces, esa información para la investigación siempre es súper valiosa, ¿no? Tener eso, siempre tener parámetros medibles de progreso, sobre todo hablando concreto del deporte, ¿no? Con los deportistas, parámetros de cada deportista, parámetros técnicos, parámetros biológicos, siempre tener un historial a lo largo del tiempo, ¿no? Kenatón, ya casi estamos llegando al final de la entrevista, no quiero quitar más de tu tiempo. Una pregunta, ¿cómo te involucras tú Sí. con la natación? Con la natación, bueno, yo creo que como todos, los que hemos tocado el agua, te enamoras, sí. O sea, de niño te van tus papás y te metes a nadar y dices, bueno, haces un vínculo, ¿no? Grande con el agua. En mi caso tuve como que unas etapas donde tuve la posibilidad de estar nadando y otras donde tuve que dejarlo por cuestiones logísticas y así. Pero toda mi vida estaba alrededor de la piscina, ¿no? O del agua o del mar. Entonces, fue como me fui involucrando y luego ya a los, no sé, 20 años por ahí así, ya me decidí que definitivamente sí, quería continuar yo en la natación, pero desde el lado de entrenador, ¿no? Es decir, pues, ya, esto, que sales del agua y te quedas con los pies mojados ahí en la orilla dirigiendo y dices, no, aquí, aquí en mi posición, ¿no? Me sentaba tantito en una silla, me ponía a ver la piscina de 50 metros y no, pues yo me veo en 10, 20, bueno, ya han pasado más de 20 y tantos años de que inicié como entrenador, y me sigo viendo por mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, ya se te hace tu forma de vida, ¿no? Ya difícilmente lo encuentras como otro aspecto. De hecho, cuando he estado en otros proyectos, siempre he estado natación más otros proyectos, ¿no? Lo académico, eso, pero siempre como que mi espacio del día de estar junto a la piscina dirigiendo me da muchísima, ¿no? Siento que sí dirigí, estuve en la alberca, estuvo completo el día, ¿no? Puedo estar tranquilo que como que cumplí con el objetivo del día, independientemente de las 10, 20 cosas que tengas que hacer alrededor en el día, pero es así, ¿no? Te digo, yo creo que por los que nos gusta esto, nos apasiona, es que te enamora la alberca o el agua te enamora cuando entras y sabes que vas a estar ahí vinculado siempre. Esto que me estás diciendo me generó otra pregunta. Te había dicho que era una última, pero ahora me generó otra. ¿Cuál es Venga. tu mayor, o mejor dicho, cuál ha sido tu mayor satisfacción como entrenador de natación?
Y no me refiero a logro, sino a satisfacción. Sí. Mira, la satisfacción más grande que yo, alguna vez uno de mis atletas me preguntó, por qué era entrenador, y la respuesta es que cuando veo felices a mis atletas, es la mayor satisfacción. Cuando tú ves la alegría del atleta, cuando está entrenando, cuando está compitiendo, es la mayor satisfacción del nivel. Puede ser un atleta muy novato, pero que tú explotas sus capacidades y sale muerto de la piscina y sale feliz de la competencia porque bajó su marca, aunque haya quedado en lugar 60, no sé, pero sale feliz, ¿no? Y eso te llena como entrenador, que igual te llena alguien que gane unos Juegos Panamericanos y sale igual de feliz. O sea, al final de cuentas, la alegría del atleta, el saber que contribuiste para que tenga esa felicidad, que disfrute eso de lo que hablábamos, ese vínculo con el agua, pues yo creo que es la mayor satisfacción que te queda ver a través de los años, como la gente pues ser feliz, ¿no? Lo puedes ver contento. Yo creo que eso para mí es la mayor satisfacción. Y yo creo que vinculado con eso es que cuando ves hacia atrás, ves que hay gentes que formaste, ¿no? Y la parte formativa del deporte que tiene que ver con esto, pues cuando los tienes a la gente felices y hace las cosas porque le gusta y porque está convencida de que lo quiere hacer, va a aplicar lo que aprendió en la alberca en el resto de su vida. Y entonces los puedes ver y estar orgulloso de que sean exitosos y que sigan siendo felices en lo que hagan, ¿no? En su profesión, en el día a día, con su familia, como profesionales, otra también como entrenadores. Entonces, yo creo que eso, la mayor satisfacción es que lo que puedes tú aportarle a los otros, ¿no? ¿Qué tanto puedes haber contribuido en que ellos sean felices y logren sus objetivos? Muy claro, Akenatón. Hemos llegado al final de la entrevista. Mencionaste muchísimas cosas muy interesantes. Con Vianey, por ejemplo, platicábamos de estas cuestiones académicas. También le pregunté de esta cuestión de la difusión de investigaciones. Por ahí tengo una entrevista también con el Pampa Suárez, que también hablamos un poquito de la elaboración de congresos y toda esta cuestión de la difusión del deporte. Y lo que nos has dicho Claro. es muy interesante. Y pues a final de cuentas, lo que de manera personal busco es que el deporte no se quede nada más en la práctica, sino habemos muchos que nos gustan otras cuestiones como lo teórico y pues hay que tratar de hacer que esto crezca. Y pues todo lo que nos has compartido ha sido muy interesante. Para finalizar, ahora sí, unas palabras al auditorio, Akenatón. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias al auditorio que se preste el tiempo para revisar esto, y pues les diría que disfruten lo que hacen, sea lo que sea que hagan, desde el lado del lado de la piscina que lo veas, seas deportista, seas entrenador, seas investigador, seas académico, lo disfrutes al máximo, ¿no? Y siempre trates de seguir tus objetivos, de seguir tus sueños, y creo que esa va a ser una gran satisfacción en la vida, ¿no? Tres cosas que nos deja el deporte en la vida es eso, esa experiencia de afrontarla con esa alegría, con esa felicidad todo el tiempo, y tomarlo como ejemplo, el deporte como ejemplo para la vida, porque es una manera de vivirlo, ¿no? Muy bien. Akenatón, por favor, ¿tendrás redes sociales donde te pueda seguir el auditorio, que te pueda preguntar cosas o algo? Sí, claro. El Instagram es Jesús Akena, así como mi nombre, todo junto, Jesús Akena, está en Instagram. En Facebook tenemos una página, algunos colegas y yo, se llama Academia para Entrenadores. Ahí a veces posteamos alguna información. Te digo, cuando hacemos cursos o vamos a algún congreso, pues normalmente ahí lo difundimos.
Entonces, cualquier cosa ahí nos pueden buscar y con todo gusto. Si podemos aportar en algo, pues estamos para eso. Muy bien. Akenatón, muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario a ti, que estés muy bien. Auditorio, muchas gracias. Estén al pendientes de más entrevistas. Como siempre les digo, sigo buscando más personas relacionadas con la natación. Y pues, otra cosa que se me andaba olvidando. Síganos en nuestras redes sociales que aparecen al principio del video, es Desde el Agua en Facebook y en este canal de YouTube, que es donde se transmiten las entrevistas. Akenatón, muchas gracias. Auditorio, muchas gracias. Hasta luego.